observar la presentación? Sí, se llega a observar en general. Ya, gracias. Bueno, entonces vamos a ingresar al tema de lo que trata el planteamiento del problema en ingeniería civil, ¿no? Como hemos estado mencionando en todas las clases que hemos avanzado, lo estamos abocando dentro de nuestra rama. Entonces, cuando nosotros queremos, nos hacemos la consulta, ¿qué es el planteamiento del problema? Entonces, la respuesta es, 1, es el corazón de toda investigación científica, ¿no? En ingeniería civil dice que surge de deficiencias técnicas, limitaciones en métodos tradicionales o fallas recurrentes en obra. Y en este caso lo podemos resumir como situaciones reales que requieren de un análisis científico. Ojo, que un planteamiento del problema no es un problema cotidiano, sino dice que requiere de un análisis sistemático y verificable. Entonces, ¿qué podemos resaltar del planteamiento problema? Podemos resumirlo como una descripción que dice una descripción clara, ¿no? Una descripción técnica y una descripción verificable. Y son los puntos que debe tener un problema, ¿no? Un problema de ingeniería, en este caso, tiene que tener tecnicismo, tiene que ser medible y tiene que ser verificable. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Ya, gracias. Entonces, cuando nosotros ya entramos al periodo de cómo plantear nuestro problema, aquí les puse un ejemplo. Entonces, si bien es cierto que ustedes ya saben qué es lo que tiene que tener un título, ¿no? A ver, vamos a practicando. Dice el título, evaluación de la capacidad portante del suelo de subrasante en pavimentos flexibles, construidos sobre suelos arcillosos en zonas urbanas de Santa Cruz. ¿Quién me puede decir la estructura de este título? ¿Quién me puede aclarar cómo está estructurado este título? ¿Quién me puede decir cuál es el verbo sustantivado? ¿Cuáles son las variables? Entonces, nosotros hemos estudiado 4 puntos importantes que tiene que tener nuestro título de investigación, ¿no? Evaluación sería el verbo sustantivado. Ya. Objeto de estudio, capacidad portante. Ok. Variables. Ya, ¿cuáles serían las variables? El suelo arcilloso. Pavimento flexible. Pavimento flexible. ¿Seguros? No era suelo sería arcilloso. Suelo de subrasante. Capacidad portante sería Serían los suelos arcillosos. Ok, suelos arcillosos como variable. Sí. ¿Y qué más nos falta? El contexto. ¿Y cuál sería el contexto? En zonas urbanas de Santa Cruz. Ok. Entonces, ya dijimos que el verbo sustantivado es la palabra evaluación, ya queda claro. Entonces, ¿por qué nos llegamos a confundir que una de las variables puede ser pavimento flexible? Hay que tener mucho cuidado con a la existencia de las variables. Si bien es cierto que nosotros para el trabajo grupal hemos hablado de manera general con las variables, dentro de las variables, desglosando esa parte, tenemos nosotros la presencia
podemos tener la presencia de variables dependientes y variables independientes. Entonces, ¿qué son estas variables dependientes? Las variables dependientes prácticamente son una característica o un fenómeno de una investigación que se mide, dice, o también se presenta cuyo comportamiento que depende de otra variable. Entonces, ¿cuál creen que podría ser mi variable dependiente? Capacidad portante. Es correcto. Entonces, tal vez muchos pueden preguntarse, ¿cómo mencionamos al inicio que era la capacidad portante también? Uno de sus compañeros mencionó, después del verbo sustantivado tenemos El objetivo de estudio. el objetivo de estudio. Entonces, el objetivo de estudio en algunos casos también puede ser la variable dependiente. Porque en este título, lo que estamos midiendo netamente es la capacidad portante. No estamos midiendo el suelo subrasante, no estamos enfocándonos al pavimento flexible. Lo que estamos midiendo es la capacidad portante. Entonces, también puede llegar a ser una variable dependiente. Y ahora, ¿cómo podemos trabajar nosotros con una variable independiente? ¿Y cómo podemos? Puede surgirnos la pregunta también, ¿no? ¿Será que pavimento flexible puede ser una variable independiente? Y también suelos arcillosos. ¿Cómo funcionaría? Entonces, si ya sabemos que la variable dependiente es la característica que se mide en una investigación o cuyo comportamiento depende de otra, ¿qué es una variable independiente? Una variable independiente es el factor que condiciona o influye a la variable dependiente. Entonces, ¿ustedes creen que el tipo de suelo puede influir en la capacidad portante? Un suelo arcilloso puede tener la misma capacidad portante que un suelo arenoso. Una grava puede tener la misma capacidad portante que un suelo arcilloso. El suelo en sí no. Puede ser que se suele hacer cambio de suelo. Sí, pero cuando nosotros netamente nos delimitamos a capacidad portante, un suelo arcilloso con un suelo arenoso, con un suelo gravoso, nunca va a tener la misma capacidad portante. Entonces, por esa razón, llega a ser un factor que va a condicionar o va a influir netamente en la variable dependiente. Y entonces, pavimento flexible, ¿ustedes creen que es un factor que condiciona o influye a una variable dependiente? ¿Qué creen? Les vuelvo a repetir. La variable independiente es el factor que condiciona o influye en la variable dependiente. ¿Ustedes creen que pavimento flexible va a cambiar, va a hacer variar en el dato de medición de la capacidad portante del suelo? No, porque la capacidad portante solo requiere de la variable independiente. Sí. Entonces, ¿qué creen que podría ser el pavimento flexible? Suele tenderse un poco confuso, ¿no? En este caso. ¿No sería un pavimento el cual tiene más capacidad de deformación, por lo que hace que tenga menos posibilidad de grieta?
Es que en este caso nosotros nos estamos concentrando en la evaluación de la capacidad aportante. No nos estamos concentrando netamente en pavimento flexible. A ver, pensemos un poquito. ¿Qué podría ser? Nos está discretizando un poco más nuestro contexto, podría ser. Sí. ¿Alguien tiene otro comentario? Creo que ya queda un poquito más claro que la variable independiente es el factor que condiciona o influye a la variable dependiente. Entonces, el suelo arcilloso sí va a condicionar a la variable dependiente. Entonces, en este caso, en este ejemplo que nosotros vemos, el pavimento flexible solamente es una determinación dentro del título, una especie de limitación que se está enfocando netamente a pavimento flexible, porque también uno se puede enfocar a pavimento rígido. No sé si queda claro. Ingeniero, una duda. Sí, a ver. Pero si pavimento flexible nos está reduciendo nuestra investigación a netamente los pavimentos flexibles, como dice, ¿no vendría a entrar en lo que es el objetivo? ¿Cómo? No te alcanzo a escuchar bien, por favor. Le decía que como los pavimentos flexibles, como dice el título de la investigación, nos está reduciendo nuestra investigación a solo los pavimentos flexibles, ¿no entraría a ser parte del objeto de estudio para que sea la capacidad aportante del suelo de subrasante en pavimento flexible? Ya, en realidad no sería dentro del objeto de estudio. Estaría siendo parte de una delimitación técnica. Entonces, pavimento flexible se aboca a una delimitación técnica. Entonces, ahí abrimos una nueva variante. Dentro de un título puede existir una delimitación técnica. ¿Por qué? Uno les está indicando qué tipo de pavimento va a ser, pero en este caso no estamos comparando, ¿no?, con un pavimento rígido. En este caso, esta variable netamente está fijada. Y al estar fijada, nosotros estamos creando una delimitación. Entonces, nuestro título ya se aboca a 5 partes y ya no solo a 4. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros delimitamos, también, este es un ejemplo, ¿no? Puede haber otro ejemplo donde sí funcione como una especie de variable, ya sea dependiente o independiente, pero es netamente cómo lo formulemos. Por esa razón es que dice que el 80% de la buena eficacia de nuestra investigación va a depender, uno, de poder plantear bien nuestro problema de investigación. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Entonces, ¿qué apartado hemos abierto entonces? Ya tenemos verbo sustantivado, tenemos, ¿qué más? ¿Qué partes más tenemos en un título? El objeto de estudio. Objeto de estudio Objeto de estudio, ¿qué más? Variables y y contexto. contexto. Y el último que hemos visto, ¿cuál sería? Limitación técnica. Exacto, delimitación técnica. Y ahora nuevamente vamos a volver a la parte del planteamiento del problema en ingeniería civil.
Tengo 3 ejemplos. Michelle Martín está presente. Sí, ingeniera, buen día. Buenos días. Por favor, ¿puedes hacer lectura del primer ejemplo? Ya. En los últimos años se ha registrado falla prematura en pavimento flexible construido sobre suelo arcilloso en zona urbana de Santa Cruz, evidenciada por deformaciones permanentes y fisuración. Ensayos de laboratorio indican valores bajos de CBR, generando alto costo de mantenimiento. Ok, gracias. A ver, vamos a ver, creo que estaba por ahí, Johan. ¿Está presente Johan? José Ceballos, Sí, sí. por favor, el segundo ejemplo. En Santa Cruz existen problemas en los pavimentos debido a suelos arcillosos y a la falta de mantenimiento. Gracias. Ok, Johan. Disculpe, Johan o Joan. Era Johan. Ya bueno, como tú estás aquí presente, por favor, el tercer ejemplo. Antelo, Johan. Las calles de Santa Cruz están en muy malo estado porque los ingenieros no realizan bien su trabajo y no existe un buen control en las obras. Gracias. Ok, entonces vamos de atrás para adelante. En el ejemplo que ha lecturado su compañero, ¿qué ustedes pueden notar? ¿Una crítica? Sí. ¿Qué más? Dijimos que el planteamiento de un problema tiene que ser técnico, verificable, una situación real. ¿Ustedes creen que está dentro de esos parámetros? No, no están dentro de sus parámetros. No, porque sería más administrativo. Es que en realidad suena como una queja, ¿no? Sí. Sí, hay que Exacto. quedarse con él. Ajá. Entonces, un planteamiento del problema tiene que tener tecnicismo, tiene que ser claro, tiene que ser verificable. Entonces, aquí en este ejemplo, ¿qué es lo que se puede observar a primera vista? Se puede observar un lenguaje muy subjetivo. ¿Por qué? Porque dice está en muy mal estado, pero no indican los por qué. Emiten opiniones, pero no hay datos. Entonces, un planteamiento del problema tiene que cuidarse de todos estos aspectos. Otro punto importante, aparte de que emiten opiniones y no hay datos, no demuestran evidencias técnicas. A comparación del primer ejemplo. En el primer ejemplo salta a la vista, ¿no? Las evidencias técnicas, donde nos dicen indican valores bajos de CBR. En el tercer ejemplo dice, también nos indica que no está delimitado. No nos dice las calles de Santa Cruz, pero ¿cuál calle? Demasiado general también, ¿no? ¿Qué comentarios más podemos vertir?
¿Algún comentario más? Hace rato estábamos conversando sobre una delimitación técnica. En un planteamiento del problema, en este planteamiento de ejemplo que da, ¿menciona el tipo de pavimento? No, No, solo menciona. directamente dice calles, ¿no? No menciona la zona, no menciona las condiciones en las que se encuentra, solo dice en muy mal estado. Y en el ejemplo 2, ¿qué comentarios podemos decir? ¿Ustedes creen que es muy general? Sí, podría decirse que es general porque podría estar hablando uno de toda Santa Cruz, digamos, el departamento, y no especifica, digamos, por la localidad, se podría decir. Muy bien, Wilfredo. También podemos decir que es muy general. ¿Por qué? Porque dentro de Santa Cruz, ¿qué tipo de pavimentos hay? ¿O solo tenemos pavimento rígido dentro de Santa Cruz? También tenemos pavimento flexible como ser las losetas, entonces no está especificando también ahí. No hay una delimitación clara sobre qué tipo de pavimento. En Santa Cruz tenemos pavimento rígido, tenemos pavimento flexible, también tenemos pavimentos articulados, donde está dentro de las losetas. Entonces, sigue siendo muy general, ¿no? No indica cómo se evidencia. Y tampoco se nota que va a mostrar datos, no se presencia, no da a relucir las consecuencias claras. Creo que con estos ejemplos ya se imaginan todo lo que debe tener un planteamiento de un problema. Entonces, en el primer ejemplo, ¿qué nos está dando? En los últimos años, una base de datos, ¿no? Se han registrado fallas prematuras en pavimento flexible. Entonces ya nos está indicando la problemática, ¿no? Fallas prematuras en pavimento flexible. Nos está indicando también que nos da una delimitación. Y otro punto importante, cuando nosotros delimitamos en el título, este también tiene que tener una relación con el planteamiento del problema. Entonces, sería ilógico que nosotros mencionemos aquí pavimentos rígidos y flexibles, ¿no? Si nosotros estamos diciendo que en el título nos enfocamos netamente a pavimento flexible. Entonces, ese es un punto importante. Luego dice construido sobre suelos arcillosos en zonas urbanas de Santa Cruz. Y también acá, ¿qué es lo que evidencia? Las problemáticas que hay, ¿no? Fisuración, deformaciones permanentes. Y nos está dando información sobre cómo puede ser podríamos resumir lo que nos está dando informaciones técnicas también, ¿no? Que indican valores bajos de CBR. Y consecuencias, ¿no? Una consecuencia clara. Entonces, este problema nos dice, está resaltando que va generando altos costos de mantenimiento. Entonces, un dato muy importante
tiene que ser de manera, por eso dicen, no, tiene que ser explícito, tiene que ser claro, tiene que ser técnico y tiene que ser verificable. Entonces volvemos a repasar. Este planteamiento del problema es el corazón de toda investigación científica. Entonces, si nosotros aclaramos bien nuestro planteamiento del problema, se nos va a hacer muy fácil ya resolver toda la estructura. No nos olvidemos algo muy importante: situación real. Y esto nos va a denotar que requiere un análisis científico. Aclarar que no es un problema cotidiano. Algo muy importante también, ¿no? Qué diferente suena, ¿no?, el hecho de decir existen fallas frecuentes en pavimentos, a decir la carretera está en mal estado. O la parte de erosión en cunetas. Estos ejemplos los he sacado yo de sus trabajos prácticos. Muchos de ustedes se han enfocado netamente a la parte de fallas frecuentes en pavimentos. Algunos trabajos también han hablado de la erosión en cunetas. Otros han hablado de colapso en alcantarillas. Muchos han hablado de la baja capacidad portante. Otros han hablado de deficiencias de drenaje. Suena técnico, ¿no? Pero si nosotros comenzamos a hablar, las carreteras están en mal estado, las obras están mal hechas, ¿no?, por ejemplo. Entonces ya caemos en una descripción informal. Son datos demasiado generales que no dan a relucir que fuesen un problema. Nosotros también podemos, dentro de un planteamiento, mostrar problemas prácticos y también problemas de investigación. Entonces, en problemas prácticos ya nosotros damos soluciones en base a experiencias profesionales y recabación, ¿no?, de información que se ha tenido en todo el rango y en base a muchas experiencias, ¿no?, que pueda tener la persona. Solucionar problemas. Otro ejemplo puede ser cuando carecemos económicamente o no tenemos este tipo de equipo. Muchos manuales, si han investigado las normativas, hay apartados donde les dan el plano con todas las medidas para poder, por nuestros medios, elaborar el equipo. Entonces ahí podemos plantear problemas prácticos. Y en problemas de investigación ya va a requerir diferentes puntos, ¿no? Uno de ellos pueden ser análisis, plantearse netamente la estructura del método científico. ¿Cómo nos planteamos esto? Abordando, ¿no?, qué es lo que se va a hacer, netamente un plan de trabajo. Y si esto no funciona, ¿cómo podemos hacer? Cuando es un problema de investigación, no hay una estructura clara que va a decir directamente ya se soluciona de esta manera y hacemos estos pasos. No, sino que podemos optar por un paso
no se obtuvo los resultados que se esperaban, entonces se opta por otro paso. Una de las últimas investigaciones que se estuvo desarrollando dentro de la carrera fue el poder realizar la extracción de lignina. Entonces, muchos nos podemos llamar, podemos hacernos la pregunta, ¿qué es la lignina? Entonces, en esta investigación nosotros extrajimos la lignina de lo que es el acerrín. Hablamos con diferentes empresas que elaboraban muebles. Entonces, ellos más que todo tenían una lista de qué tipo de maderas son las que más utilizan. Entonces, nosotros clasificamos los acerrines en base al tipo de madera. Entonces, luego de clasificarlo, ya comenzamos a armar, ¿no?, todo nuestro método científico con la clasificación. Luego, ¿qué teníamos que hacer? Ver la forma de cómo extraer la lignina de este acerrín. Entonces, esta lignina netamente podemos describirla que es un polímero natural que se encuentra en las estructuras de las plantas. Entonces, la estructura de la planta netamente es de donde sacan todos los muebles, ¿no?, la madera. Entonces, y en el acerrín, dentro de esos tejidos vegetales, existe, ¿no?, lo que es la lignina. Y la lignina es lo que le da el aporte estructural, la fuerza estructural. Y como funciona como un biopolímero, nosotros sabemos que ya que le da la fuerza estructural a una planta, entonces podría dar el indicio de cómo funciona como polímero, va a dar rigidez si nosotros formulamos el poder implementarlo dentro de un pavimento convencional. Y también teníamos la tentativa de que pueda dar una resistencia mecánica, pero esos eran puntos de vista a largo plazo. Y luego nos enfrentamos netamente a ver cuál iba a ser el método de extracción. Entonces, entramos a una etapa de pruebas y errores. Ya cuando nosotros entramos a la parte del método de extracción, encontramos N métodos de extracción. Nos ayudamos de lo que es la literatura y comenzamos ya a delimitarnos. Entonces buscamos tesis, investigaciones, papers, artículos científicos, revistas, y comenzamos a hacer nuestra ficha bibliográfica. Y al elaborar la ficha bibliográfica fuimos de manera general acortando de cuáles eran los métodos de extracción de lignina hasta poder llegar a un punto donde encontramos tesis donde modificaban un cemento asfáltico en base a la lignina. Entonces, en esas tesis encontramos 5 puntos importantes de extracción de lignina. Uno de ellos era el proceso Crafts, que me acuerdo. El proceso Crafts es un proceso industrial que el 75% de las tesis que nosotros hemos revisado tenía este tipo de proceso mencionado. Luego encontramos que un 5% hablaba del método de organosol. Y en este tipo de método de organosol, el 90% mencionaba que compró la lignina ya extraída. Y el otro proceso era el de la soda. Este proceso de la soda ya era otro tipo.
Y bueno, otros 2 procesos igual que se encontró. Entonces, ¿a qué me voy? A que nosotros ya nos enfocamos netamente en estos 5 procesos de extracción. Y dijimos, no, a mí me parece que si el 5% de las tesis está hablando del método organosol, y ya está claro porque hay empresas que venden ya este biopolímero extraído por este método organosol, ¿no? Si bien solo 5 tesis encontramos, dijimos que puede ser por el tema económico, no muchos han optado por ese punto. Pero si el 90% de las empresas comienza a industrializar por este método, entonces debe ser el más factible. Entonces nosotros elaboramos ya esta extracción por el método organosol. Trabajamos con prácticamente así, un ejemplo en masa, ¿no? Empleando alrededor de 4 kilos, y en eso va sumado lo que son los químicos empleados, agua destilada, acerrín. ¿Y cuánto creen que sacamos nosotros? Sacamos 10 gramos de lignina. Volvimos a hacer el proceso nuevamente y sacamos 7 gramos de lignina. Volvimos a hacer el proceso nuevamente y sacamos 5 gramos de lignina. Terminamos descartando este proceso. Luego comenzamos con el proceso de crack. Si bien es un proceso muy importante, tuvimos buenos resultados. Comenzamos a sacar 500 gramos de lignina, 800 gramos de lignina. Y ok, ya estábamos todos vamos a hacer este proceso de crack. Y llega nuestro tutor de la investigación, en este caso es el ingeniero Eduardo Gutiérrez, y nos dice, ¿saben qué? He leído revistas, he escuchado unas ponencias donde dicen que al extraer la lignina, no solo en vez de ocupar la soda cáustica, y también he hablado de una ingeniera química, y me han hablado los de la empresa de residuos de baterías, y ellos tienen agua con un porcentaje, ¿no?, de este residuo, que esta agua era con una contaminación de un 10% de este residuo de batería. Quiero que elaboren la extracción de la lignina con este químico. Entonces volvimos a reformular, intentamos con el método del Kraft, pero nos salió la lignina que obteníamos en polvo nos salió en un estado viscoso y altamente ácido cuando medíamos su pH. Entonces volvimos a revisar nuestra ficha, y al encontrar una ficha donde decía que ocupó el método de soda cáustica y logró reformularlo a un estado sólido, comenzamos a abrir otro apartado de fichas bibliográficas. Y creamos nuestro propio proceso. Luego de medio año encontramos pudimos decir eureka, ¿no?, en esa fase, y comenzamos a reformularlo y obtuvimos de 4 kilos alrededor de 800 o 700 gramos. Pero ese trabajo se desglosaba en 2 semanas, 3 semanas. Y aparte teníamos que tamizarlo, entonces eso se iba reduciendo, pero ya acaparamos 2 problemáticas. Uno, el poderle dar una funcionalidad extra a lo que es el acerrín, y otro, el poder
utilizar o darle un uso a este residuo de batería, ¿no? Y fue así como en este problema de investigación pudimos dar otro enfoque, pudimos reformular y ya no solamente era en base a lo que es el acerrín, sino fue también en base a este residuo de batería. Entonces surgen diferentes problemas, ¿no? Y en la parte del método científico es donde también un punto importante, cómo vamos a estructurar, qué desafíos nos puede presentar. Y ya sea netamente en un problema práctico o un problema de investigación, ambos nos va a generar problemas, nos genera conocimiento. Pero netamente en un problema de investigación vamos a sacar mucho conocimiento verificable, ¿no? De manera técnica. Y es por esa razón que también me surgió, digamos, ¿no?, la idea de poderles hacerles practicar la elaboración de fichas bibliográficas, que para nosotros como grupo de investigación fue de mucha ayuda. Porque uno descarga tantos documentos que se nos olvida el poder decir cuál es el título, cuál es el autor y qué páginas son las más importantes. Y bueno, en la parte de descripción del problema, nosotros tenemos que tener muy en cuenta que el planteamiento del problema, dijimos que tenía que ser claro. Vuelvo a enfatizar, un planteamiento del problema tiene que ser claro. Entonces, estas otras presentaciones que ustedes van a ver, que lo voy a subir al Drive, vamos a aclararla con otros ejemplos de manera práctica. Dijimos que teníamos nosotros un práctico pendiente, ¿no? Sí. Tenemos un práctico pendiente. Entonces, su práctico pendiente lo voy a subir en la noche. Y ese práctico va a ir en función a esta presentación, ¿no?, para que ustedes puedan aclarar. Puede ser que del 1 al 50 les toque otro modelo, tipo de práctico, y el otro grupo también. Entonces, todo va a ir detallado en la parte de la nube, en el Drive que se está subiendo las presentaciones. ¿Alguno tiene problemas para ingresar al Drive? Si alguno presenta problemas de ingresar al Drive, voy a enviar el enlace nuevamente. Entonces, ahí vamos a subir el trabajo que van a presentarme, ¿ya? No sé qué dice Jonathan. ¿De eso que va a subir, vamos a resubir de eso? Sí, en el Drive voy a subir y voy a enviar otra vez el enlace para quienes no puedan ingresar al query, ¿ya? Ya, voy a enviarlo nuevamente. Ahora, su trabajo de investigación va a ir en base a toda esta presentación. La primera parte yo creo que la van a hacer, no va a ser complicado. Y la última parte ustedes la van a desglosar y el examen lo fijamos ¿para qué fecha?
lunes habíamos dicho, si no me equivoco. Ajá. Sí, pero el día lunes quedó. Yo escuché el lunes igual. Sí. Entonces, el día lunes ustedes no se olviden que tienen que traer su carnet de identidad todos. Este trabajo práctico. Y el examen se va a dividir en dos grupos. Como somos 120, de 11 a 12 van a venir los primeros 60 de la lista, que quiere decir el grupo 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Queda claro? Sí, ingeniero. Perdón, ¿lo puede volver a repetir? Ya. Para el día lunes, no se olviden traer su carnet y su trabajo práctico en mano. ¿Ya? De 11 a 12 van a dar examen los grupos de 1 al 6, los primeros de la lista, los primeros 60 de la lista. Y de 12 a 1 van a dar los siguientes 60. ¿Ya? Entonces, si son del grupo 7, 8, 9, no los quiero ver ahí en el aula charlando con sus compañeros, ¿no? Quiero solamente 60 personas a las 11 de la mañana, ¿no? Y van a estar terminando su examen hasta las 12 máximo, ya están afuera. Y a las 12 entran los otros 60. Como es día de examen, procuren llegar temprano, porque si no llegó a la hora de su examen, no me va a dar tiempo para poderle volver a tomar otro, ¿ya? Así que les encargo, por favor, eso. Ingeniera, otros tenemos examen al día lunes y son 5 minutos para llegar. Pero el horario de clases, ¿cuál es? Sí, pero a veces salimos tarde en el examen igual con otros docentes. ¿Y usted está dentro de los primeros? Sí. El horario es de 11 a 2 de la tarde, ¿no? Según boleta. Sí. Ya. Entonces, recorrámoslo 11:30. Por los compañeros que están en esa otra materia. Pero después de las 11:30 no voy a dejar entrar a nadie más. 11:30 a 12:30 y de 12:30 a 1:30. ¿Ya? Porque son muchos y necesito controlarlos y necesito saber quiénes están dando quiénes van a dar su examen. Y lo menos que quiero es tener problemas al poder pasar, digamos, ¿no? Sus notas. Ingeniera, ¿me podría mandar hasta qué nombre es lo que va a entrar primero y después de qué nombre va a comenzar el segundo? Sí, está bien. Voy a enviarlo al Drive, ¿ya? Ok, entonces serían esas serían las instrucciones. Para el día del examen no es necesario que traigan ningún tipo de cuaderno. Se les va a dar hoja. Solo van a ingresar con sus lapiceros y las mochilas en la parte de atrás. ¿Sí? Ingeniera, disculpe una consulta respecto al práctico. ¿Sí? ¿Ese cuenta
número 4 y el 3 es el resumen, o ya solo este es práctico número 3 el que va a mandar? Ese va a ser el último práctico ya. Ya, entonces el lunes sería el práctico de resumen de la clase y el práctico 4, que es lo que va a mandar al enlace. Ajá. Ya. ¿Los dos son a mano o...? Puede ser a mano, puede ser en computadora. Gracias. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna consulta más? Ingeniera, tengo una duda, para Sí. que esté un poco, no tengo mucho internet, no se escucha bien. Entonces, Claro. quiere decir que está, digamos, 2 prácticos tenemos que presentar el día lunes, Sí, tienen pendiente. 2 prácticos, lo que está ahorita, lo que hablan de eso, uno y el otro que va a mandar en Drive, otro, digamos, en total sería 2, digamos. Voy a mandar la instrucción del práctico al Drive, ¿ya? Para que todos revisen y no se confundan. A ver, ¿qué dice Ana Belén? El práctico va a ser a mano, puede ser a mano o puede ser en computadora, ¿ya? El resumen de esta clase como práctico que dijo ayer sigue pendiente. Sí, claro, pero va a haber un resumen y yo les voy a dar una instrucción que va a subirse al Drive por la noche, ¿ya? Mientras tanto vayan repasando la presentación que voy a subir. No sé si... ¿Sí? ¿Esta diapositiva la va a enviar igual al Drive? Sí, lo voy a subir. Una vez que finalice la clase, lo voy a subir. Ok, gracias. ¿Nadie más tiene duda? Bueno, entonces con eso finalizamos la clase. Ya son las 12:42 y nos vemos el día lunes. Cualquier cosa está la nota en el Drive que va a ser subida. La presentación la voy a subir una vez finalice la clase. Su trabajo práctico y las listas y toda la información necesaria lo voy a subir hasta máximo a las 8 de la noche, ¿ya? Para que puedan desarrollarlo. Muy bien, ingeniero. Y nos vemos el día lunes. ¿Ya? Ingeniera, gracias.